En las sombras de la historia de Nueva Inglaterra se encuentra un lugar donde la fe y el horror se entrelazan. El convento Santa Cruz, un refugio de devoción, oculta un capítulo siniestro, revelando un pasado que muchos preferirían olvidar. Entre 1800 y 1900, 89 monjas desaparecieron, dejando solo ecos de sus voces perdidas. Al principio, sus ausencias fueron vistas con despreocupación, como si el silencio de sus muros de piedra caliza hablara por sí mismo. Pero a medida que las historias comenzaban a fluir, un patrón aterrador se desenmarañaba. Documentos antiguos recién descubiertos exponen una conexión inquietante entre estas desapariciones y la autoritaria figura de la Madre Superior, quien, bajo la fachada de caridad, conducía una nefasta red que desdibujaba los límites entre el cuidado y el abuso. Registros financieros, ocultos durante más de un siglo, sugieren que el verdadero motivo detrás de estas atrocidades era económico, un juego oscuro de poder que pocos osaron cuestionar. En una carta descubierta de una novicia, el testimonio de un alma valiente que sobrevivió al horror revela prácticas perturbadoras. Cultos, secretos, experimentos médicos y un ambiente de terror perpetuo. No éramos seres humanos, éramos objetos. Se lee entre líneas, resume el sufrimiento de quienes fueron silenciadas. Mientras la investigación avanza, la complicidad de autoridades eclesiásticas locales se hace evidente. El encubrimiento se extiende más allá de los altos muros del convento. En el corazón de la diócesis, los escándalos eran conocidos, pero nunca discutidos. Lo mantenemos en silencio, lo guardamos como un secreto sagrado. Reza otro documento, una frase que resuena con la inquietante realidad de la opresión. Y ahora, nuevas pruebas arqueológicas han salido a la luz, revelando que la gente del pueblo había estado en lo cierto todo el tiempo. El convento Santa Cruz no solo albergaba a monjas, sino también a un oscuro legado de horror que se incrementa con cada descubrimiento. Las preguntas se multiplican. ¿Cuántas más fueron víctimas? ¿Sería posible que la verdad, enterrada bajo capas de impunidad, una vez más estuviera destinada a permanecer oculta? Acompáñanos en este viaje espeluznante, mientras sacamos a la luz la verdad detrás de 89 monjas desaparecidas. En 11 años, la verdad oculta del convento Santa Cruz, donde la fe florecía mientras el horror se escondía a plena vista. Mientras la luz del atardecer caía sobre el convento Santa Cruz, un escalofrío recorrió la piel de quienes trabajaban para desenterrar el pasado. Las sombras se alargaban, llevando consigo los murmullos de una comunidad ansiosa por la verdad. Justo cuando parecía que el horror no podía empeorar, un nuevo descubrimiento sacudió los cimientos de la investigación. En una sala polvorienta del convento, entre documentos olvidados, un investigador encontró un antiguo diario perteneciente al doctor Javier López, un médico que había trabajado en la institución durante esos años oscuros. Las páginas, amarillentas y llenas de manchas, contenían una narrativa inquietante. Experimentos médicos realizados en las novicias. La salud es un sacrificio, había escrito López, como una justificación torpe a sus atrocidades. Sor Elena, necesito su ayuda, es urgente. Había convocado a la joven novicia, que pasaba por el pasillo, pareciendo desorientada. Sus manos temblorosas sostuvieron el diario mientras la ardiente revelación se apoderaba de ella. «Esto es horrible», murmuró.
su rostro palideciendo, revelando la angustia de una verdad que era demasiado pesada de llevar. Pero la imagen que venía a continuación era aún más perturbadora. El doctor López había registrado no solo tratamientos, sino también lo que él mismo llamaba la purificación del alma, un procedimiento donde las novicias eran sometidas a condiciones extremas, bajo el pretexto de liberar sus cuerpos de demonios malignos. Los ayunos, el aislamiento y las noches de oración sin tregua, había que limpiar sus corazones, se leía en sus anotaciones. El miedo mantuvo a las monjas en su lugar. Las palabras retumbaban en la cabeza de Sor Elena, horadando su fe. Aquello que creíamos era un refugio, era una prisión, pensó, su corazón latiendo frenético. No podía soportar la oscuridad de esas páginas. Volvía a ver las caras de aquellas monjas desaparecidas, cada una vida interrumpida. Mientras más leía, el horror aumentaba. El experimento de la tisis lo llamó. Novicias enfermas aisladas, tratadas como conejillos de indias. Los resultados son prometedores, escribía el doctor López, como si las vidas de las mujeres no tuvieran ningún valor. El nudo en la garganta de Sor Elena se hacía más estrecho. Y luego la desaparición. Ella lo sabía bien. ¿Cuántas habían pasado por esos muros y nunca habían salido? Afuera, el viento soplaba agudo, arrastrando sus pensamientos. Los susurros entre la comunidad se intensificaban. El miedo estaba en el aire. Nada de esto puede salir a la luz, murmuró un sacerdote, mientras causaba un revuelo entre los presentes al descubrir los horribles detalles del diario. La complicidad de autoridades eclesiásticas empezaba a desnudarse, dejando claro que esto no era solo un problema del convento, sino un negativo reflejo de toda la diócesis. En medio del creciente pánico, un grito surcando el aire. El sonido resonó. ¡Un cuerpo! ¡En el jardín! Todos se precipitaron hacia la horrorosa escena. Allí, entre las flores marchitas, yacía lo que parecía ser un vestido de monja, manchado y desgastado, y la angustia creció al mirar lo que había debajo, un pequeño ataúd enterrado a medias, como si intentara ocultarse de la mirada del mundo. ¡No! El grito de alguien del pueblo hizo eco. ¿Cuántas más estaban atrapadas en ese ciclo de horror en el convento Santa Cruz? Pero lo peor aún no había llegado. La tensión palpitante entre los presentes se transformó en un murmullo nervioso. Así que, con el corazón en un puño, Sor Elena supo que este hallazgo no era solo el inicio de más preguntas, sino de una oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos. ¿Qué más estaría enterrado entre esos muros? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz y desmantelar todo lo que creían? El grito que había resonado en el jardín aún retumbaba en el aire, pero algo cambió. Una sensación de inquietud llena de pánico se apoderó de la multitud. ¿Qué más encontramos aquí?, murmuró alguien con voz temblorosa. Sor Elena sintió que el sudor se acumulaba en su frente. El pequeño ataúd, medio enterrado entre las flores marchitas, la llamaba con un eco sordo. ¿Qué se escondía en su interior? Justo cuando el grupo se acercaba al ataúd, un periodista del pueblo, Juan, hizo un movimiento brusco. «Esperad, debemos tener cuidado. Lo que hay aquí podría ser más que solo un cuerpo», informó, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Su voz había elevado el nerviosismo de la escena. Las ignoradas palabras del doctor López
ese monstruo disfrazado de médico, resonaron en la mente de Sor Elena. Necesitaban respuestas, y ahora, desenterrar el ataúd trajo consigo una atmósfera de horror palpable. Al abrirlo, un silencio congelado. Dentro había una serie de cartas desgastadas, cuidadosamente enrolladas. Preguntó uno de los presentes, confundido. Alguien comenzó a leer en voz alta, mientras el resto escuchaba, cada vez más incrédulo. Por la presente, declaro que las novicias han sido sometidas a un tratamiento de purificación. La Madre Superior ha ordenado que se lleven a cabo estos rituales como parte de nuestra devoción, el sacrificio de la vida frente a la salvación del alma. Las palabras desgarraron el silencio. Era una confesión que podía arruinar todo. La conexión de la Madre Superior y el médico se volvía más oscura. «Esto es incomprensible», susurró Sor Elena entre dientes. «¿Cómo pudieron hacer esto en nombre de la fe?», pensó. Y sus manos, ahora temblorosas, tocaron la tapa del ataúd, como si buscara respuestas. Las cartas hablaban de veredictos de culpabilidad, no solo de control. Descubrían que las novicias que desaparecían no eran solo víctimas al azar, sino que eran elegidas. Se hablaba del sacrificio de las almas elegidas como una apuesta por el poder. Al instante, la brisa cambió. Una sensación helada llenó el espacio. Muchos comenzaron a murmurar, incrédulos. Alguien los interrumpió. ¿Por qué no se llevó a cabo una investigación antes? ¿Qué sabían las autoridades eclesiásticas? Frases sueltas empezaron a circular, como encubrimiento y responsabilidad. Estaba claro que la complicidad se extendía hasta lo más alto. La comunidad empezaba a darse cuenta. Una mujer cercana gritó de repente: «No pueden hacernos esto. Debemos hablar». Cada nombre tenía un sentido. Cada una era una vida. Pero en el fondo, la sombra de un nuevo horror se hizo más grande. No podemos seguir callando. Debemos encontrar a quienes lo hicieron. La marea se volvía en contra. El viento soplaba fuerte y la atmósfera era opresiva. Entonces, de entre los murmullos, un hombre mayor, Pedro, emergió con un pañuelo en la mano. «Yo vi algo», balbuceó. Todos se giraron. Una noche en la que desapareció una novicia, la vi con el doctor López, cerca de los bosques que rodean el convento, confesó. Su voz temblando. El ambiente se volvió helado como él, vacío mismo. Los susurros en la muchedumbre comenzaron a crecer. ¿Cuántas más han sido llevadas allí? ¿Qué más ocultan esos muros?, preguntó uno, y las dudas se multiplicaban como sombras que se extienden al atardecer. La piel de Sor Elena se erizó. ¿Qué más puede haber fuera de este convento?, se repipió, mientras que el eco de la revelación de Pedro reverberaba por los corazones de quienes lo escuchaban. Atrás, el jardín de flores marchitas parecía observar, y el ataúd, medio enterrado, prometía más secretos. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, un fuerte ruido proveniente del convento hizo que todos se giraran en la dirección de los muros. Un destello de luz en la ventana del segundo piso cortó la oscuridad de la noche. «¡Luz! ¡Allí dentro!», gritó alguien, mientras una sombra se movía rápidamente detrás del cristal. La comunidad contuvo el aliento y una pregunta se apoderó de todos ellos. ¿Estamos listos para enfrentar lo que hay en la oscuridad? El viento sopló con fuerza, alborotando el silencio tenso que había caído sobre la multitud.
Todos los ojos estaban fijos en el convento, en esa luz que parpadeaba como un faro en la oscuridad, indicándoles que había algo más, algo oculto tras esos muros antiguos. ¿Quién se atreve a entrar?, murmuró un hombre con voz temblorosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Sor Helena. Sabía que dentro de esas paredes, lo que encontrarían podría cambiarlo todo. Sin pensarlo dos veces, Juan, el periodista, fue el primero en dar un paso adelante. «Voy a ver qué está pasando», dijo, firme pero con un leve temblor en las manos. La multitud lo siguió en un murmullo inquieto, mezclando valentía con miedo. «No podemos quedarnos aquí». La voz de Sor Helena fue casi un susurro, pero el eco de su resolución resonó entre ellos. Subieron las escaleras del convento, el sonido de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Cuando llegaron a la puerta del salón de oración, la luz cesó de inmediato. Todo quedó sumido en una oscuridad desconcertante. «¿Qué está pasando?», alguien preguntó en voz baja. El silencio era tan pesado que parecía aplastarlos. Pero, a pesar de la confusión, un personaje oscuro aparecía en sus mentes: la Madre Superior. Juan se adelantó, rompiendo en silencio. «Debemos encontrar respuestas. Esto no puede quedarse así», dijo, mientras se acercaba a una raída biblioteca en la esquina del salón. Al abrir un viejo armario, una brisa helada parecía salir de su interior, llevándose consigo las dudas. «Miren esto», exclamó, agitando un libro polvoriento. Era un registro de las novicias desaparecidas. Sus nombres, fechados días y meses antes de que el horror comenzara. Pero lo que más llamaba la atención eran las notas al margen, escritas en una caligrafía temblorosa. Se ocuparon de las más débiles, de las que no podían protestar. Leyó alto, la voz de Juan temblando. Algunas se llevaron a purificar en mitad de la noche. Se decía que las devolverían con el alma renovada. «Oh no». La comunidad contuvo el aliento. Las palabras resonaban pesadamente. Cada frase era como un peso que se sumaba al horror. Sor Helena sintió cómo su estómago se retorcía. ¿Qué tipo de purificación era esa? Unas páginas más. Adelante, un trozo de papel se deslizaba. Con manos temerosas lo recogió. Era un viejo esquema. Un ritual con hierbas y una ceremonia secreta, murmuró, y su corazón se detuvo. «Un sacrificio», pronunció Pedro, el hombre mayor. «Nunca supe cómo ocurría, pero una vez escuché a la Madre Superior hablar de las almas elegidas. Su revelación ahondó el temor en el corazón de todos. No se trataba solo de desapariciones. Hablaban de una red de sacrificios encubiertos por un manto de fe». Un nuevo grito rompió el silencio. «¡Corred! ¡Viene alguien!». El pánico se desató cuando un grupo de hombres con ostentosos hábitos eclesiásticos apareció en la puerta. «¿Qué hacen aquí?», demandó uno, su mirada dura como acero. La atmósfera se tornó violenta, como si la oscuridad se hubiera materializado en forma de figura amenazante. Sor Helena, temblando de miedo, llevó su mano al pecho. «Tenemos que salir. No sé lo que sucedería si nos atraparan aquí», pensó, presa del horror. Justo cuando el grupo estaba por huir, Juan tropezó y cayó al suelo. Un estruendo resonó y el libro se abrió. Las páginas cayeron, revelando más notas llenas de terror y secretos. ¿Qué dicen? Un susurro ansioso pasó entre ellos. Algo se palpaba, algo inquietante. Todo lo que ha sido oculto está aquí. La lista de las novicias, sus destinos y una conexión con otras instituciones más allá de este convento. Juan balbuceó, la voz quebrada.
La verdad se extendía como un manto oscuro, y el pánico aumentaba entre la multitud, llevándolos al límite. Algunos comenzaron a escabullirse, nerviosos. Entonces, de repente, el sonido de un fuerte golpe resonó en la pared. Alguien había cerrado la puerta de un portón de atrás. «¡Estamos atrapados!», gritó alguien, y el eco de la desesperanza resonó en el aire. Un silencio mortal siguió, y luego, de fondo, un susurro grave emergió de la penumbra. Quien se atreva a invocar el secreto de la Madre Superior, pagará el precio. La atmósfera se volvió helada. Ante ellos estaba la evidencia de que el horror no solo habitaba en el convento. Un manto de complicidad se extendía, y ahora todo lo que creían estaba en juego. «¿Qué más nos ocultan?», se preguntó Sor Helena, mientras la oscuridad parecía abrirse a su alrededor, tejida con los hilos de secretos letales que aguardaban ser descubiertos. El corazón de la comunidad latía con terror y emoción. Había más que descubrir, una verdad que desafiaría toda su existencia. ¿Podrían enfrentar lo que esa oscuridad les tenía preparado? En ese momento, Juan se preguntó, ¿qué pasará ahora? ¿Estamos listos para desenterrar el verdadero horror de la Madre Superior? La luz parpadeante de la lámpara en la biblioteca se extinguió, y la oscuridad envolvió a todos. Un silencio mortal cubrió la sala mientras el grupo miraba con ansiedad a su alrededor. La atmósfera estaba cargada. De repente, un fuerte golpe proveniente de la puerta hizo que todos se sobresaltaran. «¡Cierra la puerta!», gritó Juan, pero ya era demasiado tarde. La multitud. Juan, con su corazón latiendo con fuerza, sostuvo el libro en alto. «Sabemos lo que hiciste. Sabemos sobre las novicias desaparecidas». La Madre Superior sonrió de forma siniestra, como si estuviera disfrutando de la tormenta que se desataba. «No comprenden el verdadero sacrificio», murmuró, mientras se acercaba lentamente, cada paso resonando en los muros de piedra. Sor Helena retrocedió, sintiendo como el sudor le empapaba la frente. «Esto no puede seguir así. La verdad debe salir». Pero el silencio la envolvió. En ese momento, un grito rompió la tensión. Las cartas. Una anciana, Clara, alzó un manojo de documentos. La comunidad se giró hacia ella. «Aquí están las pruebas. La correspondencia entre la Madre Superiora y otros conventos». Sus manos temblaban mientras dejaba caer los papeles en el suelo. Alguien comenzó a leer en voz alta. «Las almas de las novicias son la clave para mantener nuestra influencia», decía una carta. Era un testimonio escalofriante que revelaba una red de instituciones que se beneficiaban de la manipulación y el sacrificio de las jóvenes. «Nos ocupamos de las débiles», continuó el lector. La mala noticia se esparció como un fuego, llenando el aire de una tensión electrizante. Poco a poco, la verdad se volvía más terrorífica. Las novicias no solo desaparecían, sus vidas se ofrecían a un sistema que las utilizaba como piezas en un elaborado juego de poder. Y todo bajo la justificación de la fe. La complicidad de la Madre Superior con autoridades de la diócesis era clara ahora. «Nos cuidamos entre nosotros», decía una nota en cursiva, confirmando que el horror no era solo local, sino un patrón extendido que se enroscaba en la historia de otras instituciones. «¿Y las novicias que no regresaron?», gritó Pedro,
sus ojos inyectados en ira y desesperación. ¿A dónde fueron realmente? Sus palabras resonaron. La multitud murmuró, el miedo transformándose en furia. Cada persona en la sala sintió la presión creciente en su pecho, como un nudo inquebrantable. La Madre Superiora, entre tanto, miraba la escena con frialdad. No pueden comprender, dijo, su voz un susurro lleno de veneno. Todo lo que hacemos es por el bien de nuestras almas. Pero sus palabras se apagaron cuando una joven, con voz entrecortada, se atrevió a interrumpirla. ¿Y qué pasa con las almas que no regresan? ¿Eran también solo un sacrificio más? En ese momento, toda la sala se quedó en silencio, y el eco de su pregunta resonó como un trueno. Justo cuando pensaban que el horror no podía aumentar, el sonido de una puerta trasera se abrió de golpe. Un grupo de hombres vestidos con hábitos más oscuros apareció. ¡Alto! ¡Quédense donde están! La tensión explotó como una burbuja. Han cruzado una línea que no debían, dijo el líder de los recién llegados, sus ojos fríos como el hielo. En medio de la conmoción, alguien gritó, ¡miren! ¡El armario está abierto! Desde el fondo de la biblioteca, un destello atrajo la atención. Un antiguo armario había sido despojado de su puerta, y dentro, un pequeño altar estaba cubierto de velas, con símbolos que parecían antiguos. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, un escalofrío atravesando su cuerpo. El grupo se aproximó al altar. En el centro había un cofre diminuto y polvoriento. La historia está aquí, murmuró Juan, mientras lo levantaba con manos temblorosas. Pero al abrirlo, sus ojos se abrieron como platos. Dentro no había oro ni joyas, sino un conjunto de objetos que reflejaban rituales pasados. Cruces, cintas, pequeños cuadernos llenos de nombres y fechas. ¿Qué significan estos nombres?, preguntó Sor Helena, el terror empezando a envolverla. La respuesta era simple: las fechas que se alineaban con las desapariciones. Cada una contaba su historia, pero lo que había detrás era horrendo. Eran nombres de otras casas, otras comunidades, todos conectados por el hilo de un horror mucho mayor. Entonces un grito resonó en el aire, un eco aterrador que hizo que todos se detuvieran. ¿Qué han encontrado?, la voz de la Madre Superior se elevó, llena de rabia y desesperación. Pero ya era demasiado tarde. La comunidad, armada de valor, dio un paso adelante, decidida a enfrentar la oscuridad que habían permitido reinar por tanto tiempo. En ese momento clave, el pánico y la urgencia se apoderaron de la escena. ¿Cuántas más fueron entregadas? No somos la única parroquia, gritó alguien, y el eco de la pregunta se deslizó entre la multitud. ¿Cuántos más? Las miradas se cruzaron, un mar de incertidumbre y temor. Y mientras el aire se tornaba pesado, todos sintieron que esa revelación era solo el inicio de un camino oscuro. La luz titilante se apagó, y la oscuridad envolvió a todos de nuevo. Pero los ojos de la comunidad brillaban con una nueva determinación. Tenían que descubrir la verdad, en medio de un laberinto de horror que parecía no tener fin. ¿Qué otras revelaciones les esperaban en la sombra? La historia apenas comenzaba a desvelarse. El silencio pesado en la biblioteca era abrumador. Las palabras de la carta aún flotaban en el aire, un eco de desesperación. Sor Helena miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Juan, que parecía tambalear bajo el peso de lo que habían descubierto. Todos estaban en el borde de una revelación. Pero ¿cuál era el verdadero alcance de esta oscuridad? «Debemos salir de aquí», gritó alguien, pero nadie se movió. La presencia de la Madre Superior se sentía densa, como una sombra que se cernía sobre ellos. La tensión era palpable.
Pero justo cuando creían que todo iba a estallar, un estruendo proveniente del piso de arriba los heló. Todos se volvieron hacia las escaleras. «¿Qué fue eso?», murmuró una anciana, el miedo resonando en su voz. «Vamos, tenemos que averiguarlo», dijo Juan, haciendo un gesto con la mano. Sor Helena asintió. Su corazón latía con fuerza. Cada paso hacia la escalera era más difícil que el anterior. Subieron juntos, la luz de sus lámparas temblando en la penumbra. La oscuridad parecía tragarse una parte de su determinación. Cuando llegaron al piso superior, la habitación frente a ellos estaba entreabierta. Detrás de la puerta, una mesa cubierta de polvo presentaba un espectáculo que acabó de desvanecer la poca esperanza que les quedaba. Un gran libro, abierto sobre la mesa, revelaba un registro que jamás debió ver la luz. «¿Qué es esto?», preguntó Sor Helena, acercándose con cautela. Las páginas registraban experimentos realizados en novicias, pero no cualquier experimento. Era una lista de procedimientos horrendos, con nombres de víctimas y fechas. Melancolía, histeria. Aquí dice que las trataban con sangrías y aislamientos extremos. Leyó Juan en voz alta, cada palabra un golpe más fuerte que el anterior. La voz de Juan temblaba. Esto no puede ser verdad». Sor Helena cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. No, no, no. La desesperación se mezclaba con la rabia. Las novicias no solo estaban desapareciendo, estaban siendo sometidas a torturas en nombre de una cura que no existía. Un susurro entre el grupo empezó a crecer. ¿Qué nos está haciendo la Madre Superior? ¿Por qué nadie habló? ¿Dónde están las autoridades? Pedro, el hombre mayor, llegó a su lado. Esto era parte de una conspiración. Las autoridades lo sabían. Por eso nunca hicieron nada. Hijo, su voz quebrándose. El sudor comenzaba a brotarle en la frente. Las sombras parecían crecer en las paredes, como si el convento estuviera absorbiendo el miedo de todos. «Y no es solo aquí», murmuró una voz. Era Clara, con sus manos temblando, sosteniendo un viejo documento con un sello de otra diócesis. Esto se extiende más allá. Hay nombres de otros conventos. Se habla de transferencias de almas. El silencio se hizo impresionantemente pesado. Algunas de estas novicias se llevaban a otras instituciones. La comunidad se estremeció. El horror era mayor. El ciclo de sufrimiento se extendía más de lo que jamás habían imaginado. Lo que les ocurrió a esas novicias era un sacrificio, dijo Juan, todos sintiendo escalofríos recorriendo sus espinas. La resignación se dibujaba en sus rostros. Aquello que habían creído era un refugio. Era una trampa mortal. De repente, un grito raspó el aire, y todos se volvieron hacia la puerta. Alguien había entrado rápidamente, con la cara pálida y los ojos desorbitados. «Vienen a buscarnos. La Madre Superior ha dado la voz de alarma. Están en el jardín», gritaron. Y con esas palabras, el mundo de Sor Helena se detuvo. La compasión y la rabia explotan en su pecho. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir», gritaron varios al mismo tiempo. Las sombras se acercaban a ellos, por dentro y por fuera. La confusión hizo que todo el grupo se separara en un caos. Y mientras intentaban encontrar una salida, notaron que el viejo altar se había agitado, revelando un compartimento secreto en su base, un pequeño cofre que parecía atraerlos. «Espera, ¿qué hay ahí?», preguntó Clara.
y todos giraron hacia la luz débil que iluminaba el cofre. Juan, con manos temblorosas, lo abrió. Sin embargo, lo que encontraron en su interior hizo que las caras se palidecieran. Eran llaves, muchas llaves, cada una marcada con fechas y nombres. ¿Llaves de qué?, preguntó Pedro, sintiendo un nudo en la garganta. Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. «Estamos atrapados», dijo alguien, y la angustia se transformó en pánico. La puerta de la habitación se cerró de golpe, y un destello de luz apareció detrás de ellos. «Era una trampa», exclamó Sor Elena. Su corazón latía con desesperación. Antes de que pudieran reaccionar, el grupo se encontró acorralado. La Madre Superior había llegado, su figura oscura recortándose contra el brillo de la luz. «No deberían haber buscado lo que no les pertenece», dijo, su voz como veneno, cada palabra resonando en el aire. Las cerrojos de seguridad empezaron a caer y el tiempo se detuvo. Sor Elena se dio cuenta con un estremecimiento que las llaves en el cofre podrían ser la respuesta para escapar, pero era imposible moverse. La verdad no solo está aquí, es lo que se avecina, pensó. Un nuevo horror la invadió, junto con la posible condena que se cernía sobre ellos. ¿Cuántas más eran las que debían sacrificarse? La oscuridad se cerraba sobre ellos, y el futuro era incierto. El aire en la biblioteca del convento Santa Cruz era espeso, tan denso que apretaba el pecho. La tensión crecía mientras la Madre Superior se cernía sobre ellos, sus ojos afilados como dagas. «No deberían haber buscado lo que no les pertenece», exclamó, su voz resonando con una mezcla de furia y desdén. La oscuridad parecía absorber cada rayo de luz que quedaba. «Quiero saber la verdad», gritó Juan, su voz quebrándose bajo la presión. Unos murmullos de solidaridad surgieron entre los demás, mientras cada uno sentía el peso de lo que llevaban en su interior. Sor Elena, ardiendo de ira y desenfreno, dio un paso al frente. «No vamos a permitir esto. Sus secretos nos han oprimido durante demasiado tiempo». «Silencio», rugió la Madre Superior, pero era demasiado tarde. La espiral de revelaciones estaba en marcha. Con determinación, Clara levantó los documentos que habían encontrado en el altar, su mano temblando de rabia. «¿Cómo pudieron hacer esto en nombre de Dios? Esto no es fe, es abuso», rechazó, sus ojos brillando con lágrimas de impotencia. Mientras la tensión estallaba entre gritos de indignación, los hombres de la diócesis que habían llegado la última vez comenzaron a avanzar con miradas amenazantes. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un grupo de novicias y laicos en esta sala?», exigieron, tratando de intimidar con su presencia. «Váyanse antes de que deban responder por sus delitos». La comunidad se miró, una mezcla de miedo y fuego en sus corazones. «No nos vamos a ir sin respuestas», gritó Pedro, el hombre mayor, su voz resonando con el eco de la verdad. Cada uno de ellos sabía que había algo más en juego, no solo sus vidas, sino la libertad de las almas perdidas, de aquellas novicias desaparecidas. ¿Y si encuentran más detalles sobre las atrocidades que hemos expuesto?, se preguntó Sor Elena, mirando las llaves en el cofre, el sudor corriendo por su frente. La luz de la biblioteca tembló, como si sintiera la inminente tormenta que se avecinaba. Sin embargo, la Madre Superiora no iba a dejarlo pasar. «No lo permitiré. Los secretos se quedan aquí, o enfrentarán la ira de la Iglesia», dijo,
su voz cambiando a una súplica oscura, presionando sobre ellos con la carga de la culpa. Pero en su interior, Sor Helena sentía cómo el nudo se apretaba. Un momento, gritaron desde la puerta, una joven novicia que había escuchado todo y se había atrevido a cruzar la línea. Somos libres de hablar, entonces solo seremos cómplices, ¿no? La duda atravesó el rostro de la Madre Superiora, pero solo por un momento. La autodefensa fue más fuerte. ¿Sabes lo que eso significaría? Tú serías la próxima en desaparecer, bramó. La audiencia quedó en silencio, pero el temor no podía detener el aliento colectivo que les unía. Juan miró a Sor Helena. Es hora de que las voces apagadas sean escuchadas, dijo, echando una mirada determinada a los documentos sobre la mesa. Había algo allí que podía darles una oportunidad. Mientras la multitud se congregaba, la Madre Superior lanzó una rápida mirada hacia el reloj de pared. Esto no se detendrá aquí. La historia no se escribe solo con palabras, sino con sacrificios, dijo con un tono casi nostálgico, como si aludiera al costo de lo que habían perdido. Y en ese instante un fuerte estruendo proveniente de las escaleras hizo que todos se giraran. Era un grupo de hombres que parecían haber llegado de la nada. Un eco de las sombras. ¡Atrápalos todos! ¡Que nadie! Escape, vociferaron mientras cerraban las puertas del convento, las caras pálidas exhibiendo una fea realidad. Las complicidades eran más fuertes y más grandes de lo que pensaban. La escena se volvió caótica. La comunidad, atrapada entre el miedo y la desesperación, luchaba por salir. Las llaves en las manos de Juan se hicieron un símbolo. ¡Por aquí!, gritó, corriendo hacia un pasillo que parecía prometedor. Sor Helena sintió un tirón en su pecho. Si nos atrapan, ¿seremos también parte del sacrificio?, pensó, la idea aterradora pulsando en su mente. El grupo se escabulló, acechando entre las sombras del convento, pero la oscuridad parecía cobrar vida. ¡El jardín! ¡Corran hacia el jardín!, clamó Pedro. Y como un solo cuerpo, huyeron, sintiendo cómo el eco de sus pasos resonaba peligrosamente. Pero atrás, escucharon un grito desgarrador, un aviso de que no todos lograrían salir con vida. Y cuando llegaron al jardín, la escena que encontraron les tomó por sorpresa. Lo que parecía ser un refugio estaba lleno de más osamentas, más secretos enterrados en la tierra. No fue el grito que escapó de Sor Helena mientras caía de rodillas. Los ecos de un horror aún más profundo regresaban a atormentarlos. Todo había sido un juego de sombras, y estaba claro que los sacrificios no terminarían allí. ¿Cuántas más?, gritó, su voz incrustada en el aire. El tiempo se detuvo, y cada mirada se volvió hacia la Madre Superior, esperanzada, pero llena de miedo. Sabían que la verdad podría ser su única liberación, pero ¿qué precio estaban dispuestos a pagar mientras sus corazones latían con la verdad? A cuestas y el horror aún presente, una última pregunta resonó en sus mentes. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que yacía enterrado en el fondo del convento? Y entonces, ante la inminente mirada de la Madre Superior, entendieron que no solo estaban luchando por sus vidas, estaban en una batalla por el alma del convento. Sus destinos estaban atados a un conjunto de secretos crueles que se entrelazaban como las raíces de un árbol que no permitía crecer. De repente, la presión se intensificó y el impulso de luchar creció, recorriendo cada fibra de su ser. Pero mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, un último pensamiento cruzó su mente. ¿Estaban listos para descubrir la verdad que podría consumirlos a todos?
el misterio aún permanecía, no solo en el convento, sino también en cada rincón de sus corazones. Ahora, amigos, la historia nos llama. No dejemos que la historia de esas novicias termine en el silencio. Luchemos por las voces perdidas. Compartan la verdad y que nadie más caiga nuevamente en la oscuridad de las sombras.